buenos días, qué gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes, una jornada fría, pero realmente la humedad ha bajado, es una temperatura realmente manejable. Saludamos también a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta, 6.1 y por YouTube. Les decíamos que tenemos 7 grados de temperatura y ya vamos a repasar cómo viene el tiempo para esta jornada y para el fin de semana. ¿Qué tendremos? No hay lluvias, por lo menos para el área metropolitana. La máxima de hoy va a ser de 17 grados. Ojalá que un día soleado como el de ayer, y así parece que va a pasar según el pronóstico de Inumet. Mañana sábado, comenzando el fin de semana, también no se prevén precipitaciones. Las temperaturas extremas estarán ubicadas entre 8 y 17 grados. El domingo, bueno, un poquito más de cielo nuboso y cubierto según el pronóstico. Las temperaturas irán enfriándose, por lo menos la máxima 9, la mínima 15, la máxima, eso es para el área metropolitana. Por lo menos un fin de semana sin lluvias. Tenemos, bueno, muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos tiene que ver con una encuesta que realizó la Usina de Percepción Ciudadana. Casi 80% de la ciudadanía cree que la población en situación de calle aumentó algo o mucho. También vamos a estar hablando sobre el caso de Romina Celeste Papazo, porque la fiscal Sandra Fleitas se reconoció que en la audiencia donde se formalizó a Romina Celeste, indica que tiene pleno convencimiento de que hay otras personas con intereses, hay más personas con otros intereses atrás de esta investigación. También vamos a estar hablando de la resolución de las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado, que alcanzaron un acuerdo para modificar un proyecto de ley sobre el financiamiento de campañas políticas y reducir la cantidad de minutos gratis en televisión abierta para los partidos políticos. El acuerdo en principio sería entre estos dos partidos, Partido Nacional y Partido Colorado. También vamos a tener otros temas para compartir con ustedes, además de noticias internacionales. Vamos a estar hablando y recibiendo a Leonardo Borges, profesor de historia, que hizo un último trabajo sobre los nazis en Uruguay. ¿Cuál era el papel estratégico de Uruguay en el marco de esta preguerra y de la guerra, la Segunda Guerra Mundial? Hubo infiltración, hubo espías. Bueno, de ese tema vamos a estar hablando 8:30 con Leonardo Borges y bueno, también después vamos a estar hablando también un contacto telefónico con Argentina, con un sobreviviente de la Noche de los Lápices. Esto vamos a hacer en un ratito nada más. Ahora abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio que pueda haber en la circulación. Pero les dejamos como adelanto que Cerro Largo entre Ciudadela y Florida va a estar cortado hasta el 17 de mayo por trabajos de saneamiento. Domingo Petrarca entre Gonzalo Ramírez y Cebollatí, el corte será hasta las 13 horas y Burucuyá entre Oes y Cufré también hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Vamos con una más, Joaquín Secoilia entre 8 de octubre y Cornelio Cantera. El corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado. Bien, y vamos a comenzar contándoles que Antel perdió 60.000 clientes en el segundo semestre del año 2023, según datos proporcionados por el propio mercado de telecomunicaciones en este informe que presentan. Pablo Siris, quien es el director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, estima que la pérdida anual de Antel será de más de 27 millones de dólares y además denuncia la falta de rumbo claro en torno a las políticas de telecomunicaciones. Caen más de 50.000 usuarios en datos e internet. O sea, hay 50.000 abonados residenciales que en el segundo semestre del año 2023, no es una tendencia, es en el segundo semestre del año 2023, decidieron cortar sus contratos de datos. Y esto sí es una situación preocupante. Es una situación preocupante porque además son personas que quedan en sus hogares, quedan desconectados. Lo que sí es claro es que la gente en situación de apretura económica, cuando llega el momento de ajustar las cuentas,
ha decidido cortar el servicio de datos e Internet. Yo creo que nos encontramos ante una situación de falta de rumbo, donde la política que se había impulsado desde el gobierno de que se suponía que la portabilidad numérica y la liberalización en la cantidad de empresas que pueden dar servicios de datos, pues bueno, en realidad fracasó. La pérdida de 50.000 abonados a la red de datos y 60.000 abonados a los servicios de telefonía fija nos da cerca de 27,5 millones de dólares. Una cifra que es muy, muy importante. 80% de las personas en nuestro país cree que las personas en situación de calle ha aumentado en este último tiempo, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Además, más de la mitad de las personas consultadas cree que el gobierno no está realizando las acciones necesarias para atender esta situación. La consultora recogió la opinión sobre la cantidad de personas en situación de calle en nuestro país y más de 8 de cada 10 cree que la cantidad de personas en esta situación en nuestro país ha aumentado algo o mucho. Un 2% considera que ha disminuido y 12% que se ha mantenido constante. La percepción de la ciudadanía condice con los registros recientes del Ministerio de Desarrollo Social, que establece que el número de personas en situación de calle aumentó 24% con respecto al último relevamiento en 2021. Además, asciende a 48% las personas que duermen a la intemperie. En relación a la implementación de medidas por parte del gobierno para resolver la problemática de las personas en situación de calle, más de la mitad cree que no se están implementando medidas. En tanto, 39% indica que sí se están implementando. Sobre la pregunta qué grado de responsabilidad creemos que tiene el gobierno por la problemática de las personas en esta situación de calle, 2 de cada 3, es decir, 69%, creen que el gobierno tiene mucha o bastante responsabilidad, mientras que 27% considera que el gobierno tiene poca o nada responsabilidad en este tema. Y vamos a hablar de campaña política porque este jueves se presentó el segmento de infancias y adolescencias en el marco del plan de acción denominado Plan País de la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose. La actividad contó con exposiciones del grupo de expertos que elaboró este segmento del plan, entre ellos la profesora nutricionista Alejandra Girona. Hay 2 acciones específicas vinculadas al términos de inseguridad alimentaria y que recalcábamos también que hay un montón de otras acciones que se presentaron esta semana que van a implicar obviamente la mejora de la seguridad alimentaria. Específicamente, explícitamente aparecen 2 que son fundamentales. Una que tiene que ver con poder abordar la malnutrición infantil a partir de mejoras en el acceso a alimentos saludables. Y esto implica entonces ayudar a aquellas familias, ¿sí?, con inseguridad alimentaria, en pobreza, a que puedan acceder a una dieta saludable, a una dieta que incluya aquellos alimentos que se necesitan en la infancia, en mujeres embarazadas y en mujeres que están en lactancia. Lo otro tiene que ver con abordar la adolescencia como una segunda ventana de oportunidades que la evidencia nos muestra que es sumamente importante también trabajar en aspectos vinculados a la alimentación y a la nutrición, fundamentalmente en las primeras etapas de la adolescencia. Entonces aquí el fuerte está puesto en poder ampliar el programa de alimentación, de un programa de alimentación para adolescentes escolarizados en todo el país y que permita a estos adolescentes cubrir al menos una ración diaria de esa alimentación que necesitan para crecer y desarrollarse. Vamos con otros temas. En la audiencia que se formalizó la investigación contra Romina Papazo, vamos a decir que la fiscal Sandra Fleitas dijo que tiene pleno convencimiento de que hay más personas atrás de esta denuncia falsa contra el precandidato frente amplista Yamandu Orsi. Según la fiscal, la defensa de Papazo podría aportar información en este sentido. De la carpeta investigativa existen líneas de investigación que está llevando adelante la Fiscalía, de que tenemos el pleno convencimiento de que atrás de todo esto que hoy, de estas 2 personas que hoy han sido imputadas y formalizadas, existen otras personas con otros intereses, razón por la cual seguimos esas líneas de investigación y vamos a continuar, y ya hay un pleno conocimiento de la abogada de esta carpeta investigativa
y que es defensora de la imputada, razón por la cual podría proporcionar dicha información que podría ser de alguna manera relevante a los efectos de entorpecer lo que tiene que ver con esa investigación que continúa en curso, más allá de que seguimos juntando prueba para la formalización que hoy solicitamos. Por otro lado, también surge de la audiencia que Romina Papazo y Paula Díaz viajaron juntas a Buenos Aires. Según datos de Migraciones, a los que accedió la diaria, tanto Romina como Paula viajaron el 19 de noviembre en el auto particular de la ex integrante del Partido Nacional y volvieron el 29 del mismo mes con un joven argentino de 19 años. El 30 de diciembre, Romina Celeste volvió a viajar al país vecino y volvió 2 meses después. El 23 de enero estuvo en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires. Según informó en un comunicado el embajador Carlos Enciso, Papazo nunca mantuvo reuniones ni audiencias con autoridades de la embajada ni el consulado. El comunicado responde a alusiones, en ese sentido, del presidente del Frente Amplio de Florida, Richard Tessier. Y Yamandu Orsi reiteró estar convencido de que esta denuncia falsa tuvo fines políticos y lamentó además las expresiones del presidente Luis Lacalle Pou que lo cuestionara a él. Para Orsi, Lacalle no entendió sus afirmaciones y declaró de forma destemplada. Me preocupa que no haya sabido leer lo que yo dije, eso sí, o que aparezca destemplado el presidente, eso sí me preocupa, no me molesta, porque yo dije claramente que era partidario. Y después de haber dicho yo lo que dije, y lo repito y lo vuelvo a repetir, aclarando incluso, porque recibí incluso la llamada de algunos actores referentes de peso de los partidos, donde compartimos la línea. Entonces, nada menos el presidente no entender que por abajo está pasando cosas malas, pero también pasan cosas buenas. Las cosas buenas son aquellas que tienen nivel de acuerdo, y en esto estamos de acuerdo los partidos de que no debe volver a pasar, no tiene que pasar, y tiene una dimensión política que no puede ser desdeñada, no puede ser despreciada. Ojalá pueda entenderlo un poco mejor. Cuando el Partido Nacional resolvió lo que resolvió, tomó la decisión de expulsar de sus filas a una persona que había hecho lo que había hecho. Evidentemente tiene ribetes políticos esto. No es porque yo fuera hincha de Bellavista, es porque soy candidato de una fuerza política que tiene grandes chances de llegar al gobierno. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó de la zafra de caña de azúcar allí en Bella Unión. Habló sobre la campaña política y la necesidad de ser cuidadosos en el debate. No puedo hablar de política. No puedo hablar de política. Como uruguayo, como presidente de la República, que sean las campañas que siempre hay. Hay una patadita en la canilla, pero que sepamos que el día después es importantísimo. Pero defender la ley de seguridad, de seguridad social. Pero termino esta parte porque me parece capaz que bajar un poquito la pelota. Esto es algo que yo me decía a mí mismo y que le decía a los uruguayos cuando era candidato, que era que uno tiene que ser factor de unión, no de división. Porque cuando uno quiere ser presidente, que no quiere ser presidente de la mitad de Bella Unión, de la mitad de Villa Constitución, de la mitad de Verano, quiere ser presidente de todo. Y para ser presidente de todos, que obviamente no todos van a estar de acuerdo contigo, ¿qué tenés que hacer? Tratar bien a los demás. Es como un padre de una gran familia que es el país. Entonces, lo que uno espera es que los candidatos sean firmes con las ideas, suaves con las personas y saber que hay un día después y que el que gane, si tiene realmente vocación de ser presidente de todos los uruguayos, que actúe en consecuencia. La defensa del ex senador Gustavo Penades plantea revisar las pruebas tras conocerse que fue falsa la denuncia contra el precandidato de Frente Amplio, Yamandu Orsi. Además, la jueza Vargas habilitó a que Penades pudiera hablar con la prensa, realizar entrevistas, algo que la fiscal Alicia Guione había rechazado en su momento.
Tras la confirmación de que la denuncia de Romina Celeste a Yamandu Orsi era falsa y que fue formalizada por esto, la defensa de Gustavo Penades, encabezada por Homero Guerrero y Laura Robato, prepara nuevos elementos para desestimar algunas de las pruebas presentadas en el caso. Si bien Romina Celeste fue la primera víctima en hacer pública la situación y declarar ante la justicia, hay otras víctimas que no conocen a la militante nacionalista. Tampoco están vinculadas a Jonathan Mastropierro, otra de las víctimas que está en el caso y por sobre quien la defensa de Penades plantea inconsistencias. Apuntan a que la foto que se hizo pública, en la que aparece Penades en un hotel junto a 2 personas, es falsa porque se trata de un encuentro pero no con menores. Por otro lado, también se trae sobre la mesa el chat falso que Romina Celeste aportó como supuesta prueba, en el que Sebastián Mauvecín convence a un supuesto menor de tener un encuentro con el entonces senador. Tanto Penades y Mauvecín permanecen con prisión preventiva extendida tras haber sido formalizados en la causa. Además, según supo MBD Noticias, Penades está realizando varios estudios médicos para demostrar que tiene un estado de salud que no le permite estar preso en una cárcel, sino en su domicilio. Esto fue solicitado por la defensa de Penades en varias oportunidades, pero le fue negado por la justicia. Según publicó Búsqueda hoy, Gustavo Penades fue habilitado por la jueza Marcela Vargas a dar entrevistas a la prensa, algo que había negado la Fiscalzione. Para Vargas es necesario cumplir con la libertad de expresión y con garantizar el derecho a la prensa. El Partido Nacional y el Partido Colorado llegaron a un acuerdo para la redacción de un proyecto de ley sobre el financiamiento de campañas y reducir la cantidad de minutos gratis en televisión para los partidos políticos. Según el matutino del País, ambas bancadas están de acuerdo en otorgarle 5 minutos a cada partido para que emitan un mensaje antes de las elecciones de octubre y otro antes de un eventual balotaje. Sería una redacción significativa de lo resuelto en la Cámara Baja, donde se habían votado darle 10 minutos al día para cada partido, el mes previo a las internas, en las elecciones nacionales, las departamentales y durante la quincena previa al eventual balotaje. Además, en la redacción de la Cámara Baja se contemplaba una compensación económica a los canales, mientras que la fórmula acordada por los partidos Nacional y Blanco no lo incluiría. Según averiguó MBD Noticias, el Frente Amplio se opone al cambio y Cabildo Abierto tiene reparos importantes y prefiere que la redacción sea lo más parecida posible al que se votó en la Cámara Baja. El asunto se resolverá el miércoles próximo en la Comisión Especial de Financiamiento de la Democracia del Senado y la postura cabildante será clave debido a que si no acompaña la nueva redacción, el oficialismo podría quedar en minoría. También les decimos que la justicia formalizó la investigación contra el médico militar Dardo Ivo Morales por el homicidio de Vladimir Roslik en 1984 durante la última dictadura en el departamento de Río Negro. Varios habitantes de la localidad de San Javier, departamento de Río Negro, fueron víctimas del militar Dardo Ivo Morales por la tortura, privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones que ejerció contra ellos en el batallón número 9 de Fraiventos. Uno de esos habitantes era el médico Vladimir Roslik, asesinado el 16 de abril de 1984. En el día de ayer, la jueza Selva Siri de Fraiventos dispuso la formalización respecto a Dardo Ivo Morales, uno de los principales responsables, según todas nuestras investigaciones, de la represión que sufrieron los habitantes de San Javier, incluido Vladimir Roslik. Esta formalización había quedado pendiente, digamos, por alguna discusión respecto de una situación que particularmente tenía Morales, que fue procesado en el régimen del anterior código en el año pasado. Por lo tanto, tiene actualmente 2 causas o 2 imputaciones. Una por represiones en el año 1980 y esta segunda que se dispuso en el día de ayer por la represión en 2 periodos distintos, años 80 y 84, y con relación a otras víctimas. Por lo tanto, soporta ambas imputaciones. Y se adoptó ayer también, además, las medidas cautelares de aplicación de tobillera electrónica, prohibición de salir del país, retención del pasaporte, en fin. Se abre a partir de ahora un año para que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad acuse a estas personas y luego existe la posibilidad de un juicio oral y público en Fraiventos por estos hechos. Y mayo es el mes de la memoria, un mes muy especial que en distintos momentos de TV Ciudad, pero también de MBD Noticias, lo recordamos de distintas maneras y sobre todo por hechos que marcaron en 1976, como dio
la fecha del 20 de mayo, día de la marcha que se conmemora y reclama por todas las personas desaparecidas, pero también 1976 fue un año sumamente duro para la República Argentina, especialmente en el mes de septiembre, entre el 8 y el 21, una serie de secuestros a estudiantes originados allí en Argentina, pero especialmente el día 16 de septiembre, cuando se produjo el secuestro de más de 10 estudiantes que estaban reclamando por el boleto estudiantil gratuito. Una de esas personas, 4 sobrevivieron, una de esas personas estamos ahora en contacto y es Pablo Alejandro Díaz, a quien le agradecemos este contacto, este momento que nos da aquí en MB Noticias. Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Bueno. 1976, un año clave, también este año porque bueno, fue un motivo de condena perpetua, ¿no? En la conocida noche de los lápices. Pero a tantos años, ¿cómo le viene a la memoria lo que pasó y la significancia que sigue teniendo hoy? Bueno, indudablemente el haber logrado a 48 años en 7 cadenas perpetuas por represores que tuvieron directamente con el hecho del pozo de Banfield, llamado así el campo de concentración, porque era la localidad Banfield, y el hecho directamente relacionado con nosotros, estudiantes secundarios secuestrados y desaparecidos. Uno podría llegar a pensar 48 años, pero vos sabés lo que me pasó recientemente. Tuve la oportunidad de ser invitado a Guernica, al pueblo vasco en España, en función de un bombardeo sufrido por los nazis en 1938. Y después de 89 años, por primera vez en base a La Noche de los Lápices y en base a Argentina 1985, como películas que había visto el alcalde, por primera vez después de 89 años, un alcalde dice que quería saber los nombres de los responsables del bombardeo. Increíble, digamos, porque pensar mis 48 años de espera para el juicio y castigo a los culpables, y ver que 89 años en el mundo todavía no hay resolución sobre delitos de tal naturaleza como un bombardeo donde mueren más de 4.000 personas. La verdad que no sé si es gratificante o no. Lo mismo me sucede cuando veo las noticias, por ejemplo, las de recién en Uruguay, que pudo haber sido identificado y pedido un juicio y castigo a un responsable de una desaparición. Creo que nosotros tenemos que tener, en cierta forma, y lo digo un poco con angustia y otra poca con paciencia, el tema de que vamos a llegar a la resolución de esta naturaleza de delitos, de genocidios. Hay que tener expectativa, esperanza y no bajar los brazos. La verdad que, como vos decías, en la semana de mayo de Uruguay, espero y voy a estar en la marcha del 20 de mayo, en la marcha del silencio, porque hay una consigna uruguaya que, a pesar de las cadenas perpetuas que he logrado sobre los responsables, hay una consigna que a mí tengo necesidad de que se cumpla, que es que nos digan dónde están. Porque yo siempre digo, yo me enamoré de Claudia Falcone de sus 16 años en un campo de concentración y teníamos la expectativa de salir los dos en libertad. Y hoy siento la necesidad de ir a saber dónde están sus restos, por así decirlo, para ir a decirle los poemas que le hice a ella. Como una madre podría llegar a tener la necesidad de llevar flores. Nosotros tenemos por culto esa necesidad de nada, de ir a saber dónde están para rendirles homenajes o para hablar o para saldar deudas o para lo que sea.
Eran Entonces, chiquilines, además, Pablo. sí, claro, Eran 16 bueno, estudiantes de secundaria. Esa sí, noche defendían nada, un pedido que, bueno, hoy es una realidad como el boleto para los estudiantes, pero sí, eran unos claro. chiquilines con ilusiones, sin otra militancia. No, claro, bueno, vos fijate que yo digo, la historia de vida de Claudia Falcone con sus 16 años o Francisco López Montaner con sus 15 años, no fueron más de 3 años de vida, que fueron desde que ingresa a la escuela secundaria. Bueno, 3 años de conformación de centro de estudiantes como síntesis del adolescente en el periodo de educación, de ir a dar apoyo escolar a los barrios más periféricos de la ciudad de La Plata, que es donde aún vivo, para tratar de dar, que sepan leer y escribir un campesinado que se había instalado de los países limítrofes como Paraguay, Bolivia, Perú, y el boleto estudiantil secundario como una instancia de ante una crisis económica que nadie abandone por el costo, aún en la educación pública. Y bueno, pero vos sabés que en la ficha de detención de Claudia Falcone dice peligrosidad mínima, pero en observaciones dice capacidad organizativa y pensamiento crítico. La capacidad organizativa era el centro de estudiantes y el pensamiento crítico, el adolescente cuando tiene sensibilidad social, amor, tiene necesidad de transformar lo injusto, porque ese es el grado de rebeldía de la injusticia. Sí, Está bien, lo planteábamos desde, no sé, una cierta militancia estudiantil secundaria. claro. Eh, a mí me resulta, en algún momento me han dicho, bueno, pero vos eras, por ejemplo, marxista. No, nunca leí un libro, Pilar, nunca leí un libro, te juro. Pablo, y con respecto, porque también sé que tú tenías una vinculación, recién hablaste de Uruguay, que vas a venir en la marcha Sí, del 20 de mayo, tenías una vinculación porque, bueno, acá tuvo mucho impacto esa historia, sí, ¿no? De la noche de los lápices, sí, y también lo sentiste ¿qué fue? En una murga, no sé, me contaron por ahí que tenés, bueno, varios lazos que te atan con sí, Uruguay. ¿Cómo fue eso? Contame, sí. y Bueno, mi breve porque relación tenemos empieza. que cerrar. Sí, mi relación empieza en el 2006 con unos parodistas, ustedes sabrán lo que son, dentro del carnaval, que se llamaban Los Gurrumines, Es verdad. que hicieron una parodia de La Noche de los Lápices. Hoy son jóvenes grandes de la murga La Trasnochada, que es con la que sigo siendo amigo. Recién le escribí a Martín Sousa, que era su director. Le digo, voy a estar ahí, lo voy a nombrar. Bueno, mi relación afectiva y de gracias siempre, porque, bueno, nos hemos constituido y ellos han entendido la necesidad del nunca más, indudablemente, cada uno de ellos en la necesidad del nunca más. Les he comentado de Argentina 1985, de la que fui también partícipe, de la película. Así que, bueno, sí, relativamente tengo también mucha relación con familiares de Uruguay. Yo también, como anécdota, Pilar, soy de Estudiantes de La Plata y ahora va a haber gente que se va a enojar, pero soy también de Peñarol. Uh, eso, ya estamos viendo ahí no sé si ya Ya socio, estoy ya está. metiéndome, ya estoy Hasta metiéndome en la aquí venía interna bien. uruguaya. Hasta aquí venía bien la entrevista. No voy a decir que la cortamos por Venía esto, bien. pero seguramente, Pablo, cuando vengas vamos a tener una entrevista un poco más, podemos tener una entrevista un poco más Bueno, larga, una charla un poco más, pero de momento te bueno. agradecemos, recordar además No, gracias a que vos. fuiste visitante, Gracias a vos y a declarado visitante ustedes. ilustre en 2006. Gracias por Sí, el momento y hasta el 20 de mayo. gracias. Hasta luego. Bien, bromas a un lado, vamos ahora a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo, porque, bueno, la situación en Río Grande do Sur sigue siendo complicada, sobre todo para algunos compatriotas. Juliana, muy buenos días.
Buenos días, Pilar. El saludo para todos. Como tú adelantabas, continúa la afectación en el sur de Brasil y hace unas horas el Ministerio de Desarrollo de Exteriores, debí decir, emitió un comunicado que indica la asistencia que se les está brindando a los compatriotas en el vecino país. Según informa, se le está brindando asistencia a unos 100 compatriotas, en este caso, desde que empezó esta situación, pero a la fecha son 32 con quien se tiene un canal abierto de diálogo. Desde el consulado están informando que a la fecha tampoco han recibido la solicitud para que los uruguayos sean repatriados, pero esto, por supuesto, puede suceder en los próximos días. También el comunicado indica que, bueno, hay dos canales abiertos para el traslado de estas personas. Uno de ellos puede ser que se trasladen a Florianópolis y de allí repatriarlos a nuestro país por vía aérea, y el otro puede ser el traslado mediante la balsa por Río Grande y luego seguir por tierra para retornar a Uruguay. Pero les reitero, hasta el momento, según indica Cancillería, no se han solicitado repatriaciones. También informarles que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Defensa están trabajando en conjunto con las autoridades federadas, brindando asistencia mediante helicópteros para los traslados, y también les están brindando el equipamiento para trabajar en conjunto ante esta situación, y también se mantiene monitoreada la situación de los uruguayos en el vecino país. Yo les quiero brindar algunos contactos que indica este comunicado para que puedan acercar información a la Cancillería, tanto de Uruguay como desde Brasil. Por ejemplo, el número desde Uruguay para que se puedan comunicar y alertar sobre situaciones de sanidad es el 098-274-616. Les repito, 098-274-616. Y desde Brasil también se pueden comunicar directamente con el consulado mediante el número 005551, que corresponde a la característica, y después deben digitar el 99-335-3060. Les reitero, 99-335-3060, para que se puedan comunicar si se requiere asistencia ante esta situación que se está viviendo en el vecino país, sobre todo en el sur de Brasil, donde se están dando las mayores afectaciones. Ya llevamos más de un centenar de muertos, según la última información que se brindó por parte de Cancillería, así que van a seguir monitoreando y trabajando en conjunto. Muchas gracias, Juliana. Los teléfonos van a quedar además aquí en producción, cualquier duda que tengan, y también hacer un estado de situación de lo que son las inundaciones acá, que por ejemplo 33 sigue siendo el departamento más afectado. De acuerdo al último reporte del SINAE, son 10 los departamentos que están afectados por estos recientes eventos meteorológicos adversos. A los 8 reportados ayer, es decir, Artigas, Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Río Negro, Salto, Tacuarembó y 33 se sumaron Rocha y Soriano. Y actualmente son 2.184 las personas desplazadas de sus hogares, y de ese total la mitad, es decir, 1.130 corresponden a 33 que, bueno, está viendo incrementado el caudal de agua en los cursos de agua locales, con imágenes además que están, que llaman la atención, como las que estamos viendo ahora en pantalla. Ahora hacemos una brevísima pausa y ya seguimos con MB Noticias. No se vayan. Y vamos a seguir hablando de memoria, pero desde otro ángulo, porque vamos a retrotraernos a las primeras décadas del siglo XX, y para hablar de una investigación que realizó el docente de historia, investigador Leonardo Borges, que además lo presentó su trabajo en un libro, Nazis en Uruguay, en un periodo de 1922-1942, sobre todo
¿Hubo una infiltración nazi? ¿Hubo espías? ¿Qué políticos miraban con simpatía la figura de Adolf Hitler? Bueno, de este tema estamos ya recibiendo con mucho gusto a Leonardo Borges. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo surge este libro? Pero sobre todo una cantidad de preguntas que están planteadas desde el comienzo, ¿no? Vivían espías en Uruguay, había antisemitismo en nuestro país, se persiguió a los judíos. ¿Cómo se vivía eso que parece tan lejano y que además entra dentro de esa parte de historia mítica, ¿no? de Uruguay, respecto a si había influencia o no? ¿Qué tantos indicios encontraste de esa, no ya simpatía, sino pero rastro nazi en Uruguay? Muy fuerte, muy fuerte. En realidad el libro arranca tratando de romper un mito, que es algo que yo vengo haciendo hace tiempo, con mayor o menor éxito, pero intentándolo, que es que los primeros 50 años del siglo XX fueron prácticamente el paraíso perdido, ¿no? Y los uruguayos solemos autoflagelarnos con esa idea de que ya no somos lo que éramos. Y en realidad esos primeros 50 años tuvieron de todo: crecimiento económico, una gimnasia electoral, con una política, con partidos fuertes. Sí, todo eso es verdad, pero también es cierto que en los años 30 particularmente Uruguay vivió con intensidad una especie de corrimiento hacia la derecha de la política que se dio en todo el mundo, ¿no? Esto lo marca Eric Hobsbawm, el historiador inglés, que dice, bueno, hay un corrimiento hacia la derecha de la política, y en el caso de Uruguay nos parece siempre que ese corrimiento fue mucho más tranquilo, y no es así. Se vivió con intensidad. Uruguay... Bueno, se habla de golpe blando, ¿no? Claro, el punto de la dictadura de Terra. El punto es que el terrismo en Uruguay suele aparecer en la historia oficial como una especie de olvido. Viste que la historia está hecha de memoria y de olvido como nuestra vida, ¿no? Entonces, escrita por los vencedores en general. En general, o por lo menos en el caso de las historias nacionales, escritas para poder explicar quiénes somos. Y siempre el quiénes somos es, de alguna manera, algo positivo, ¿no? Tratamos de, o la historia oficial trata de levantar todo lo positivo y olvida lo negativo. Y en este caso Uruguay, en los años 30, vivió con intensidad ese corrimiento hacia la derecha, con un partido nacionalsocialista uruguayo, con su propio diario, que era el Centinela Alemán, con grandes partes de los partidos fundacionales que se corrían hacia la derecha y veían con buenos ojos a Hitler, a Mussolini, con un gobierno de Terra filofascista, con un gobierno que además tenía relaciones, optó en aquel momento diplomáticamente por tener relaciones con Italia y con Alemania, con ministros que recibieron condecoraciones del mismísimo Adolfo Hitler, con dinero con el cual una empresa muy importante del nazismo hizo la represa de Rincón del Bonete, que además se llamó al principio Gabriel Terra, porque no es solamente que del 73 en adelante la dictadura le puso a Gabriel Terra, sino que en su inauguración la piedra fundamental decía represa Gabriel Terra, ¿no? Para ir de alguna manera entendiendo que Uruguay vivió una época en los años 30 bastante distinta a lo que nosotros creemos de lo que fue los primeros 50 años del siglo XX, en el cual estaban involucrados grandes políticos, importantes políticos, que veían con buenos ojos de alguna manera lo que se estaba dando en España, Alemania, Italia, Portugal, por ejemplo, que son los 4 como países que desarrollaron el fascismo. ¿No nos llegaba información o por qué? Bueno, hubo un diputado desaforado, bueno, mencionás a Herrera también con esa simpatía, además de Terra y sus ministros. Claro, porque ¿qué pasa? Esto fue antes de la guerra, además. Antes por que eso, se hay una cosa que hay que guerra. marcarla que creo que es importante a la hora de entender. No es lo mismo hablar de nazismo antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Son 3 formas de entender de alguna manera qué sucedía. Porque Uruguay claramente se convierte en los años 40 en un país muy cercano a los británicos, muy cercano a Inglaterra y después a Estados Unidos. Pero eso pasa en los años 40, después de la guerra. Durante la guerra es otra cosa, y antes de la guerra las simpatías por el fascismo eran clarísimas. ¿Y por qué? ¿Qué representaba el nazismo visto desde acá? Claro, representaba en realidad una serie de valores en aquel momento que tenían que ver con la disciplina, con el orden, con la familia, que tenían que ver con países que estaban teniendo determinado desarrollo y que es real, ¿no? Pleno empleo, alfabetización, y bueno, eso se veía como algo positivo. Por tanto, optaban muchos políticos, porque en Uruguay existió el Partido Nacional Socialista, existió un partido fascista uruguayo que se llamaba Acción Revisionista, liderado por un intelectual brillante como era Adolfo Agorio, que generó un fascismo criollo uruguayo, y por otro lado, sectores de los partidos fundacionales que eran afines, de alguna manera, o eran filofascistas, o eran afines de alguna forma a esa derechización
de la política. Claro, yo te quería preguntar si iba más allá de la política esta simpatía hacia el nazismo. Y acá en el libro, que ya paso a mostrar, también hablas, quizás yo no lo había visto tan claro, la infiltración en respecto a escuelas como la Rincón del Bonete, pero también mencionás el colegio alemán. Por ejemplo. Como, bueno, con instructores alemanes y que daban o apoyaban esa filosofía. ¿Esto es así? ¿Es comprobado? ¿Pudiste hablar con gente que iba en esa época? No es tan lejos tampoco, deben haber muchos vivos. No, todos recordamos casi como una nota de color cuando Mario Benedetti contaba, Mario Benedetti iba al colegio alemán y cuando llegó a su casa el niño Benedetti y hizo el Heil Hitler a su padre lo sacó del colegio alemán. Y eso parece una nota de color. Era obligatorio el saludo. Era obligatorio el saludo. Era obligatorio el saludo, exacto. Y entonces uno puede decir, es una nota de color. No, no es una nota de color. Era parte de algo que se estaba gestando en Uruguay, donde el colegio alemán tenía el liderazgo de una serie de colegios en todo el país, sobre todo Paysandú tenía una educación nazi muy fuerte en algunas colonias y en algunos lugares. El barrio Peñarol tenía su colegio alemán y ahí se desarrollaba, bueno, Rincón del Bonete es muy famosa la foto de la escuela con la bandera, con la esvástica, o en la comisión parlamentaria se habla de que en los salones de clase estaba la imagen de Varela y al lado la imagen de Hitler. ¿Hubo gente procesada en ese momento? 8 procesados. Por eso, de alguna manera, las fuentes son estas. Son la comisión parlamentaria, las discusiones de la comisión parlamentaria, los documentos de los miembros informantes de esa comisión parlamentaria. Esa comisión parlamentaria fue liderada en su momento, la denuncia fue hecha por el diputado Cardoso del Partido Socialista, y esa es una fuente. Otra es la investigación judicial. Todo esto termina en una investigación judicial con 8 procesados, 8 alemanes procesados, entre los cuales estaba el que tuvo más años, que era Arnulf, bueno, se me fue el nombre ahora, que tenía un plan para invadir Uruguay. Claro. Y yo te pregunto, ¿cuál era primero la dimensión de qué es lo que pretendía Alemania, no sé, con Uruguay? ¿Y Uruguay era estratégico para Alemania? Porque estando tan lejos, pienso también en el Gran FSP, ¿no? Pero ¿era un punto estratégico para Alemania? Bueno, ahí está la discusión. Digamos que cuando aparece el plan ¿no? Porque básicamente la investigación generó allanamientos. En los allanamientos se encuentran una serie de documentos de estos nazis, que formaban parte del Partido Nacional Socialista y de toda la estructura, encuentran este plan, ¿no? Entonces, este plan lleva a que los diarios empiecen obviamente, a hablar sobre este tema, ¿no? Marcha es quien lleva la batuta en este caso, porque es un semanario que se autodefine como antifascista, y el primer número de Marcha habla justamente de esta infiltración y de los nazis en el Uruguay, y lo toma en serio. Dice, bueno, hay un plan para invadir Uruguay. Bueno, está escrito por un señor que forma parte del Partido Nacional Socialista. Pero por otra parte, hay otros diarios que lo toman casi como un chiste. Como decir, ¿Era un chiste? ¿Había un plan para invadir Uruguay? En realidad el plan estaba escrito por este hombre. Este hombre había desarrollado un plan que fue investigado por un general. La comisión parlamentaria le pide a un general que analice a ver si eso es viable. Y era viable el plan, podía ser llevado adelante. De ahí a que se enterara los altos mandos del Partido Nacional Socialista Alemán es otra cosa. Si bien muchos de estos procesados tenían o se carteaban con algunos personajes importantes dentro de lo que era el alto mando del nazismo, como Himmler, por ejemplo, en realidad no sabemos si había certeza de que existiera un plan desde Alemania. Pero sí, en Uruguay se estaba gestando esto porque se quería convertir a Uruguay en una colonia campesina, en una colonia de producción para la Alemania nazi. Y cuando vos buscás, porque también está eso, bueno, busquemos si Hitler habló de Latinoamérica en algún momento. Hitler habla en varias oportunidades de México y de Argentina, sobre todo, y que en un futuro podía ser de alguna manera aceptable ir, después de conquistar Europa, ir hacia América Latina. Por lo tanto, no parecería una locura del todo, pero lo cierto acá en historia también es, con el diario del lunes todo es fácil, ¿no? Uno lo mira y dice, casi que se ríe de esto, cómo los alemanes van a invadir Uruguay. Pero el tema es qué sentían los uruguayos de aquel momento cuando toda esta información empezó a salir al público. Claro, tenemos que ir cerrando, pero te hago bueno, recordemos que en Argentina además hubo muchos nazis, criminales nazis que fueron encontrados, se escondieron luego de la guerra. ¿Hay rastros de que en Uruguay haya pasado lo mismo? ¿Hay descendientes de esos
de nazis acá en Uruguay? Sin duda, sí. Este libro me llevó a que me contactaran algunos tataranietos de estos alemanes que fueron procesados en su momento y que viven en Uruguay y que no conocen casi nada de esta historia. Claro. De hecho, alguien me llamó y me dijo, contame algo porque en mi familia se tapó todo, no sabemos nada de mi bisabuelo, ¿no? O sea, de alguna forma... Joseph Mengele estuvo... Mengele estuvo en Colonia, Mengele se casó. Se casó en Colonia y hay un capítulo sobre Colonia y particularmente Nueva Nueva Helvecia. Exacto, porque pero, ahí había un punto de apoyo. Y hay documentación y él apareció en Nueva Helvecia con su nombre, con su apellido. Eso es rarísimo. Apareció con su apellido, no es que se cambió el nombre. ¿Era él? Y era él, sí. Después, bueno, hay una investigación de la CIA que decía que Mengele vivía en Uruguay con otro nombre, ¿tá? No lo voy a decir el nombre. Salió igual en el diario El País la investigación. Entonces decilo. Bueno, básicamente la CIA sostenía de que Mengele era Braná, el papá de Daniel Braná, ¿se acuerdan? El comunicador. Todo esto generó un revuelo en su momento. Claramente no lo era, ¿tá? Pero se intentaba buscar. La CIA estaba buscando a ver quiénes eran los criminales nazis que andaban en Uruguay. Recordemos que en Uruguay, en Shangri-La, fue asesinado Herbert Kukurtz, ¿tá? Un letón que era un criminal de guerra nazi, según de alguna manera las investigaciones del Mossad, y vivía en Brasil, lo citaron en Shangri-La para hacer un negocio y ahí lo mataron. Leonardo, te agradecemos por el momento. Hay muchas más historias que se pueden ver en este libro, pero sobre todo ver la memoria para no olvidar, ¿no? Porque esa derechización de las primeras décadas del siglo XX también se está viendo en Europa en estos momentos, mirá, ese conservadurismo, ¿no? Mira, para terminar así cortito, cuando el presidente argentino Javier Milei, recuerdo que dijo, yo no vine acá a guiar ovejas, vine a despertar leones, eso está en mi lucha. Gracias. Nosotros ahora seguimos con otros temas porque la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República puso en suspenso un curso que iba a dictar en la maestría de Educación un profesor que fue acusado por el Centro de Estudiantes, una agrupación del Centro de Estudiantes, que iba a dictar la clase un sionista y apologista de las acciones de Israel contra Hamás. A pedido del diputado colorado Felipe Schipani, la Comisión de Educación de Diputados citó a las autoridades de la Facultad de Humanidades y de la UDELAR, quienes, según confirmaron, asistirán el miércoles 15 de mayo. El docente en cuestión es Alberto Spestorovsky, politólogo uruguayo radicado en Israel y profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. El académico había sido invitado a participar del curso La laicidad como problema, su historia y sus fundamentos, llevado a cabo por Andrea Díaz y Antonio Romano. Según un comunicado de la Facultad de Humanidades, en una carta enviada al Consejo, los docentes Díaz y Romano expresan que, ante la detección de un ambiente poco propicio y polarizado que dificulta el abordaje de los asuntos que requieren una profundización acorde, surge la necesidad de reformular el programa general para que incorpore nuevos elementos, con el fin de no dejar al lugar ninguna clase de duda con respecto a que las posiciones involucradas en el tema a tratar están representadas en su pluralidad y complejidad. Y cierra, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República es enfática en afirmar que apuesta a la pluralidad de perspectivas y se encuentra activa en el compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la más amplia libertad de pensamiento. Por su parte, el docente le respondió al gremio estudiantil de Humanidades diciendo que me catalogaron de sionista y sí, estoy orgulloso de eso. Si lo querían tomar como un insulto, yo no lo veo así, dijo el profesor, y con las decisiones institucionales no me quiero meter. Cualquier decisión que tomen la acepto. La gente de la facultad que me contactó fue muy amable y no tengo ningún tipo de queja, señaló el profesor o el docente que está señalado por el centro estudiantil cuya clase está en suspenso. Con buques de guerra y hospitales de campaña, las Fuerzas Armadas de Brasil desplegaron un enorme operativo para auxiliar a las personas afectadas por las devastadoras inundaciones del sur del territorio norteño. Las Fuerzas Armadas de Brasil han desplegado un operativo masivo para asistir a las víctimas de las inundaciones en el sur del país, utilizando buques de guerra, aviones cargueros y hospitales de campaña.
Las inundaciones han causado hasta el momento al menos 108 muertos y 136 personas desaparecidas, dejando ciudades enteras bajo el agua. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea están trabajando para rescatar y atender a las personas incomunicadas desde que comenzaron las lluvias en el estado de Río Grande do Sul. La operación Tacuari II involucra a más de 15.000 militares y agentes entre otros cuerpos, utilizando 42 aeronaves, 243 embarcaciones y 2.500 vehículos y equipos de ingeniería. Hasta ahora, más de 46.000 personas han sido rescatadas. Sin embargo, la logística es complicada debido a que el aeropuerto principal de Porto Alegre está inoperante y muchos accesos terrestres han desaparecido. Actualmente, la vía aérea se utiliza para los rescates y la fluvial para suministrar combustible, agua y alimentos. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55. Ustedes quedan ahora en compañía de los compañeros de Ciudad Viva. El domingo a las 7 de la tarde, Josema Caraballo también con la edición dominical de MD Noticias. Y nosotros nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, disfruten el fin de semana.